Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Yo soy Lord Sakar y seáis bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad te daré algunas razones por las cuales deberías o quizá no ver la película de Makoto Shinkai, Kimi no Na wa. Bueno, comenzamos. 運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする Bueno, la popularidad innegable en Japón y su recepción alrededor del mundo. Kimi no Na wa fácilmente podría ser considerada una de las mejores películas de este año. Claro, si hablamos de la industria de animación japonesa. A casi 24 días de su estreno ya había recaudado cerca de 89 millones de dólares, además de batir récords en la taquilla japonesa, que solo serían seguidas por Koe no Katachi y el live action de Shigatsu wa Kimi no Uso. Otro dato importante es que es de las pocas películas anime en superar la barrera de los 10.000 millones de yenes en Japón, que hasta la fecha solo era exclusividad del estudio Ghibli, del gran Hayao Miyazaki. Pero aún hay más. Por si fuera poco, este film ha logrado trascender fuera de Japón y alcanzar el top 1 en una conocida página de ranking anime. Y sí, estoy hablando de My Anime List, donde se posiciona en el ranking por arriba de grandes series como Full Metal Alchemist, Gintama y Steins Gate. Y bueno, si guiarte por los números y rankings no es lo tuyo, entonces pasemos a la animación. Y sí, Kimi no Na wa definitivamente es un deleite visual, ya que lo primero con lo que te encuentras es un conjunto de escenarios y paisajes muy bien cuidados hasta el más mínimo detalle. Y si no me crees, basta mirar los making of de la película para tener una idea de cómo su director Makoto Shinkai estuvo muy involucrado en el proceso de la película. En general, la animación, seiyuu, música, en todo. En fin, este director tiene una gran cantidad de películas a sus espaldas, y en mi opinión cada trabajo le sale mucho mejor que el anterior. Entre estos trabajos tenemos El Jardín de las Palabras, Viaje a Garta, 5 centímetros por segundo, Más allá de las nubes y Voces de una estrella. Y si te has topado con una de estas en su tiempo, definitivamente te va a gustar Kimi no Na wa. Otro dato interesante es que gran parte de los escenarios que se usaron en Kimi no Na wa existen en la vida real, pero eso lo dejaré en otro video. A pesar de que Shinkai es la mente maestra del proyecto, su equipo no puede pasar desapercibido. Bueno, en lo que es la dirección de animaciones tenemos a Masashi Ando, que participó en El viaje de Chihiro del estudio Ghibli, Omoide no Marni del estudio Ghibli y Paprika de Madhouse. Y por otro lado tenemos a Masayoshi Tanaka, diseñador de personajes, que estuvo a cargo de los diseños en Anohana, The Anthem of the Heart y Toradora. En resumidas cuentas, un equipo A1. Pero para gustos hay colores, así que si por alguna razón no sientes aprecio por este estilo de animación, ya es un punto en contra para que no veas esta película. Pero por el contrario, si aprecias alguno de estos trabajos, te la recomiendo altamente. Bueno, pasemos a la historia. A primera vista, la película parece ser simple. La historia empieza mostrándonos a dos adolescentes, Taki y Mitsuha, que a pesar de que llevan distintos tipos de vida y viven lejos uno del otro, sin razón aparente cambian de cuerpos. Y sí, sé lo que estás pensando. El intercambio de cuerpos o de mentes no es nada nuevo, pero sigue siendo entretenido, más que nada por las dificultades que presentan los protagonistas al inicio de la película, es decir, al momento de cambiar cuerpos de un chico a una chica. Pero al ver la película te das cuenta que esa no es la idea principal que se quiere transmitir, sino que esa idea empieza a tomar forma a través de la abuela de Mitsuha, una miko o sacerdotisa que, en fin, entrena a Mitsuha y a su hermana para que mantengan vivas las tradiciones de su pueblo. Por si fuera poco, esas tradiciones en realidad existen y están basadas en el Shinto japonés, que es como una religión pero una filosofía a la vez.
A lo largo de Your Name o Kimi no Nawa, como quieras llamarlo, vemos más de esa filosofía que nos habla de las conexiones invisibles de la vida y los espíritus o fuerzas que la manejan. Por ejemplo, ¿alguna vez han oído de la leyenda del hilo rojo? Si bien la película no usa esta leyenda como pilar, verla me hizo recordar bastante esa leyenda. Pero bueno, para los que no sepan, les daré un pequeño resumen. Cuenta la leyenda oriental que las personas destinadas a conocerse tienen un hilo rojo atado en sus dedos. Este hilo que nunca desaparece y permanece constantemente atado. A pesar del tiempo y la distancia, no importa lo que tardes en conocer a esa persona, ni importa el tiempo que pases sin verla, ni siquiera importa si vives en la otra punta del mundo, el hilo se estirará hasta el infinito, pero jamás se romperá. Y como ven, la relación de Taki y Mitsuha es parecida. Incluso aunque nunca se hayan encontrado, el hecho de que hayan vivido la vida del otro es lo que los conecta y lo que los impulsa a emprender esa fantástica búsqueda por encontrarse, que es lo que se vuelve el punto de enfoque en el resto de la película. Obviamente no puedo detallar más ya que podría hacerles spoiler, pero si quieres saber más datos interesantes puedes suscribirte y esperar mi próximo video, donde abordaré a fondo todo lo que quise decir. Y en resumidas cuentas, ¿es recomendable ver esta película? Pues sí, siempre y cuando te gusten este tipo de cosas o relatos fantásticos. Pero si eres de los que se enfocan más en el sci-fi y eres ajeno a las historias de fantasía, puede que esta no sea tu película. Y por último tenemos la banda sonora, que sin duda es una de las cosas que le dan vida a este gran filme. Gran parte de la música es traída por la banda Rapid Wings, y entre esos temas tenemos a Y bueno, nada, aquí creo que eso sería todo y espero que esta información te haya dado una idea general de la película para los que no la ven aún, y para los que ya lo hicieron, espero que haya coincidido bastante con lo que la película nos hizo sentir a nosotros como espectadores. Y nada, nos vemos en otro video. Hasta la próxima.